Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, hay que comenzar informándole que la India dijo que destrozó un intento de Pakistán de atacarle 3 bases militares dentro del país. De cualquier manera, se reportaron explosiones en la Cachemira administrada por la India en medio de apagones en toda esa región. Pakistán, por su parte, negó estar o ser responsable de ningún ataque este día sobre esa zona en la India. Hay que decir que mientras tanto, la organización del deporte cricket en la India, hay que decir que en aquel país, así como Pakistán y otros países como la Gran Bretaña y Australia, el cricket es un gran deporte nacional, incluso hasta más fuerte que el propio fútbol soccer. Y hay que decir entonces que el órgano supervisor del cricket en la India, que se le conoce como la Indian Premier League, que organiza el evento de cricket más grande del mundo, canceló la Indian Premier League. Hay que decir que los partidos de este día fueron cancelados, sobre todo en la zona norte de la India, después de que se desató este conflicto armado intrafronterizo o interfronterizo entre ambos países. Pero bueno, de nuevo, el cricket es bastante importante en aquella región. Bien, mencionarle que Ucrania informó del arresto de 2 presuntos ciudadanos húngaros que eran espías y acusó a su país vecino de Hungría de conducir o llevar a cabo espionaje en detrimento de nuestro Estado, dijo Ucrania. El Servicio de Inteligencia Doméstica de Ucrania, mejor conocido como el SBU, dijo que este par de sujetos estaban recolectando información acerca de las defensas de Ucrania cerca de la frontera de ambos países. Decir que Hungría es miembro de la Unión Europea, es miembro de la OTAN, pero sin embargo es muy cercano también a Rusia. Este país de Hungría desestimó los alegatos, las acusaciones de Ucrania, acusándola o señalando que son meramente propaganda. Eso fue lo que dijo. Bien, hay que decir que la gigante acerera Nippon Steel está pronosticando un desplome del 43% en sus utilidades a $1,400 millones sobre el próximo año fiscal, advirtiendo que
esta estimación es causada por, ¿qué otra cosa? La política comercial arancelaria de Estados Unidos. Decir que las utilidades de Nippon Steel cayeron un 36% durante el pasado año fiscal. Esta gigante acerera japonesa culpó a el aumento en las exportaciones chinas de este desempeño. También la Nippon Steel dijo que está esperando que Estados Unidos dé su determinación final si aprueba o no aprueba la oferta de fusión que hizo Nippon Steel de su rival US Steel y que espera que esta decisión se haga para junio. Esta es una propuesta de fusión que nadie ha aprobado, es decir, todo el mundo ha desaprobado. La desaprobó en su momento el entonces presidente Joe Biden, la desaprobó en su momento el opositor Donald Trump, sigue desaprobándola Donald Trump, los sindicatos la desaprueban, los únicos que por tanto los trabajadores la desaprueban también, los únicos que aprueban esta fusión son los propios accionistas de las acereras. Que normalmente, o sea, a mucha gente le va a chocar lo que yo voy a decir aquí, ¿no? Pero si hay alguien que sabe lo que le conviene a la empresa, pues son los dueños, son los accionistas, ¿sí? Si los accionistas piensan que lo mejor para el futuro de la empresa es una fusión, es porque efectivamente es lo mejor. Pero estamos hablando de la empresa, ¿sí? El problema es que ni el gobierno, bueno, hablando de la empresa hacia arriba, ni los trabajadores, ni los sindicatos, mucho menos el gobierno, ni conocen bien qué es lo mejor para la empresa y también están sesgados sobre lo que es lo mejor para la empresa. El empresario, el accionista, vamos a suponer que también está sesgado, pero en este caso, en el caso en el capitalismo, en el caso del inversionista, ¿sí? Si al inversionista le va bien, a la empresa le va bien y viceversa, ¿sí? El trabajador no siempre está pensando en eso, el sindicato menos y el gobierno aún menos, ¿sí? Y entonces, obviamente, el sindicato lo que está pensando es en proteger los puestos de trabajo. Pero pues, ¿quién mejor que el empresario es el que sabe cuántos puestos de trabajo son eficientes o sostiene la empresa productivamente hablando? Pues es el empresario, no es el sindicato. O sea, el empresario, vamos a ponerle un número, el empresario conoce o sabe que con 80 trabajadores la empresa está en su nivel de producción óptimo. El sindicato, pues, el sindicato quiere que sean 100, 120, 150, por supuesto que eso es lo que quiere, pero pues a veces no se da, ¿me explico? Entonces, en el mundo capitalista, la realidad es que el empresario es el que conoce y, digo, la verdad que, o sea, cuando el empresario está pensando en la empresa o está pensando en él, está pensando básicamente en lo mismo. Y en este caso, bueno, vuelvo al asunto original, que es la propuesta de la fusión entre Nippon Steel y US Steel, que por cierto US Steel es un ícono de la era industrial de los Estados Unidos. Cuando Estados Unidos era una potencia acerera, ya no lo es. US Steel era una de las empresas más grandes de los Estados Unidos, ya no lo es. Ahora Estados Unidos es una potencia tecnológica, ya no es una potencia acerera.
Y de ahí viene la propuesta y la necesidad de fusionarse, que nadie más apoya. Así es que vamos a ver si en junio finalmente se da la luz verde para esta fusión, la cual, francamente, yo en lo personal la veo muy difícil. Pero bueno, vamos a ver. Por lo pronto, estos resultados de Nippon Steel, en teoría, deberían de mejorarse o podría defenderse mejor si se fusiona con US Steel, y US Steel piensa exactamente lo mismo. Así es que ahí lo tiene usted. Hay que decir que un juez federal de los Estados Unidos ordenó la liberación de el estudiante de la Universidad Tufts detenido por violaciones inmigratorias. Este estudiante de Turquía. En marzo pasado, autoridades de inmigración arrestaron a este estudiante Rumeisa Osturk, quien había contribuido en un editorial crítico de Israel en un periódico estudiantil. Después de eso, su visa de estudiante fue suspendida, con la administración Trump acusándola de haber participado en actividades en apoyo de Hamas. El juez que determinó su liberación dijo que las autoridades no contaban con evidencia suficiente de que su arresto violaba sus derechos de libre expresión. Esto es tan solo un caso más de un juez más que echa para atrás órdenes de la Casa Blanca, literalmente, o de las autoridades federales. Bien, hay que decirle que Donald Trump dijo que unas aranceles del 80% para los productos chinos suena adecuado. Y esto lo dijo antes de el inicio de las negociaciones comerciales con China en Suiza. El presidente de Estados Unidos aumentó las aranceles a la gran mayoría de los productos chinos hasta en un 145%. Por su parte, China hizo lo propio con el 125% de aranceles sobre los productos estadounidenses. A este respecto, hay que decir que China, hablando sobre los efectos que esta guerra comercial va a tener y puede tener sobre China, hay que decir primero que nada que China hoy por hoy es el principal exportador del mundo. Y China ha sufrido en su industria de exportación, que es el motor del crecimiento de China, es el motor de la economía de ese país, ya ha sufrido choques a su capacidad exportadora. Hay que decir que en su peor momento de la crisis financiera de 1997 y 98, en su peor mes, las exportaciones de China cayeron por un 17% anual. Después, durante la crisis financiera global del 2007 al 2009, las exportaciones de China se llegaron a desplomar un 28%. Nada comparado cuando fue el COVID-19, la pandemia, en el 2020, cuando las exportaciones de China se desplomaron, se derrumbaron un 44%. Entonces,
Dado este antecedente, ¿cuál será el efecto en la capacidad exportadora de China en esta guerra comercial desatada por el principal comprador de productos chinos, que es Estados Unidos? Bueno, pues este viernes se liberaron algunas cifras que mostraron que las cifras de exportación de China durante abril se mantuvieron bastante resistentes. De hecho, subieron un 8,1% comparado con el mismo mes del año anterior. ¿Por qué? Bueno, porque a diferencia de lo que sucedió con la pandemia y otras crisis financieras, esta guerra comercial y este problema, este choque comercial actual, es nada más con un país. Sí, el país más importante, pero es nada más con un país. La pandemia, las crisis financieras, etcétera, fueron eventos mundiales, fueron eventos globales, donde todo el mercado exportador de China cayó. Hay que decir que en los primeros 9 días de abril, los exportadores se abalanzaron a enviar la mayor cantidad posible de artículos comerciales antes de que dieran inicio los aranceles. Por tanto, se espera que las cifras de mayo vayan realmente a ser diferentes, muy diferentes a las que se presentaron en abril, ya que reflejen realmente todo un mes completo de aranceles, ¿sí? Pero sin embargo, decir que, como estábamos diciendo hace un momento, este sábado, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, se reunirá con su contraparte chino, Xi Jinping, en Ginebra, Suiza, para hablar acerca de un acuerdo, de un deal. Y a ver qué es lo que sucede con este acuerdo. Este acuerdo, que es, hay que recordar que este jueves se anunció un acuerdo con la Gran Bretaña. Es el primer acuerdo bilateral que se anuncia de Estados Unidos con un país después o a partir de la campaña arancelaria. Acuérdese que la política comercial de Donald Trump es: te voy a atacar con aranceles a todo el mundo. Esto es a todo el mundo. Te voy a atacar con aranceles hasta decir ya no, a menos de que lleguemos a un acuerdo. Y ese acuerdo es un acuerdo en el que de todos modos te voy a imponer aranceles, simplemente aranceles más bajos. ¿Sí? ¿Qué fue lo que sucedió con la Gran Bretaña? Un acuerdo en el que literalmente es un acuerdo medio chantajista, porque es un acuerdo en el que Estados Unidos, ok, acuerdas conmigo que te voy a aplicar aranceles de 10% sobre todo lo que tú exportes a Estados Unidos o todo lo que te compre yo, y ya no te vuelvo a molestar más. Y ese es el acuerdo. El acuerdo es ese. A ver, Gran Bretaña, ¿me vas a aceptar que sea 10%? A todo parejo y no te vuelvo a molestar. Y ese es el acuerdo. Te digo, francamente es bastante mafioso el acuerdo, ¿no? Pero prácticamente están vendiendo protección, básicamente, ¿no? Protección de uno mismo, como hacen la mafia, básicamente. Vengo a ofrecerte protección. ¿De qué? De mí mismo. Porque si no acuerdas conmigo, te voy a estar dando hasta por debajo de la lengua, pero si acuerdas conmigo, nada más te voy a quitar un 10%. Eso es lo que hacen la mafia en nuestros países actualmente a los comercios. O sea, muchos de ustedes lo han de saber, ¿no? Bueno, ese es el famoso acuerdo. Por cierto, que a este respecto, China
ha sido el único país que se ha visto bastante digno y que ha dicho, nosotros no acordamos con bullies, nosotros no negociamos con bullies. Y con esa leyenda es con la que China va a negociar mañana en Suiza con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Pero de nuevo, el acuerdo es ese, o sea, yo te voy a imponer de todos los aranceles, vamos a acordar qué cantidad de aranceles y así ya te dejo de molestar más. Y de nuevo, son aranceles que termina pagando el consumidor final, es decir, el ciudadano. Eso así es. Bien. Bueno, pues Vladimir Putin este viernes presidió el Día de la Victoria en Moscú. Decir que el presidente de China, Xi Jinping, se sentó a un lado de Putin para el gran desfile militar. Decir que el único líder de la Unión Europea que estuvo presente en el desfile del Día de la Victoria en Moscú fue Robert Fico, el primer ministro de Eslovenia. Decir que Vladimir Putin marcó esta ocasión con un cese al fuego unilateral de 3 días, el cual fue altamente criticado por Ucrania, quien acusó a Rusia de haber violado este cese al fuego unilateral más de 700 veces en las primeras 12 horas, es lo que dice Ucrania. Decir que este viernes están celebrando 80 años de que Rusia venció a la Alemania nazi. Usted recordará que el D-Day, el día de la invasión de Estados Unidos por Normandía en Francia, ese fue el principio del fin de la guerra de Alemania, que la guerra de Alemania se dio porque Alemania se puso a invadir toda Europa, básicamente, ¿no? Y entonces Estados Unidos empezó a atacar por el oeste, desembarcando en Francia, acercándose hacia Alemania, y Rusia desde Rusia haciendo lo propio desde Rusia. Pero pues quien llegó primero a Alemania fue Rusia. Fue Rusia. Quien descubrió los campos de concentración fue Rusia. ¿Sí? Entonces, por eso se da por sentado que quien venció, el que dio la estocada final a la Alemania nazi fue precisamente Rusia. En todo caso, fue quien entró a Berlín hace 80 años, ¿no? Y eso es lo que están celebrando en esta ocasión en Moscú. Ahí en el desfile estaban presentes muy atentamente el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, estaba también Nicolás Maduro de Venezuela. Decir que típicamente este gran desfile militar del Día de la Victoria había sido siempre utilizado para mostrar la fortaleza y la capacidad de artillería, militar, etcétera, de las Fuerzas Armadas de Rusia. Usted recordará esas icónicas escenas de los camiones arrastrando, llevando estos misiles que parecían los cohetes a la luna, básicamente, ¿no? Hay que decir que la realidad es que en los últimos 2 años se ha visto muy disminuido este desfile bastante, por la simple razón de que todo el equipo crítico militar ha estado siendo utilizado, requerido en el frente de batalla en Ucrania. Ningún desfile ni nada, tienes que estar yendo a luchar, ¿sí? Y por cierto, mucho de este equipo ha sido destruido en el frente de batalla, ¿sí? Hay que decir que se reporta que en el año pasado, el desfile de hace un año, en el desfile militar de Moscú, de la Plaza Roja, solamente un solo tanque
desfiló un solo tanque, y ese tanque fue de la era de la Segunda Guerra Mundial, un T-34, ¿sí? Sin embargo, este año sí Rusia tuvo un poco más que mostrar porque se ha reportado que en los últimos 18 meses Rusia, Vladimir Putin, se ha puesto a invertir, a gastar muchísimo en defensa y asegurarse de que este desfile del día de este viernes se llevará a cabo con toda tranquilidad y con toda pompa. Y bueno, ahí está también la tregua de 3 días, suficientes para ir y venir de gran parte del equipo de la batalla hasta Moscú. Y por supuesto que el presidente de Ucrania, de Volodymyr Zelensky, pues despreció esta decisión como una treta cínica para crear una atmósfera placentera para el desfile, dijo Volodymyr Zelensky sobre este asunto. Así es que ahí lo tiene usted. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. Continuamos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Para llegar pronto al trabajo, sea inteligente. Porque si pasamos uno a la vez, el tránsito no se detendrá. Por eso, sea cortés, uno a la vez. Un mensaje de esta emisora asociada de Canara. Continuamos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Hace un par de meses, cuando se dio la noticia, aquí estuvimos hablando y entrevistamos a nuestro colega periodista del medio de comunicación La Voz de América, The Voice of America, de Washington, que es este medio de comunicación público, no del Estado, público, que es diferente, de Estados Unidos, que muchos de ustedes conocen, bastante conocido en Estados Unidos y muy respetado en el gremio periodístico. Bueno, este anuncio fue hace casi 2 meses. Ahora se está informando, por lo que sabemos es que La Voz de América sigue fuera del aire, pero según lo que se informó es que en teoría pronto regresará otra vez al aire The Voice of America, o VOA, con V, como se le conoce en inglés, pero ahora será de la mano o en asociación con un medio de comunicación que se llama OAN, One America News, que resulta que es una de los medios de comunicación propagandísticos favoritos del movimiento MAGA, del Make America Great Again. Esto es importante y esto lo voy a decir yo antes de pasar a nuestro invitado, por si él lo quiere reiterar o no, pero esto es lo que los análisis dicen y aparte estoy totalmente de acuerdo con eso, ¿no? ¿Por qué cierran Voice of America? Voice of America lo cierran, el alegato es que porque es un medio de izquierda, es un medio que dejó de ser objetivo y que se hizo de izquierda totalmente y por tanto opositor a todo lo que Donald Trump representa. Entonces, la inferencia era que lo cerramos por ser izquierdista y si lo vamos a volver a abrir, vamos a abrirlo para que sea literalmente fair and balanced, ¿no? Que sea balanceado.
Pero pues no, ahora resulta que lo están abriendo, pero hasta el otro lado, al lado ultraderecho, en caso de que sea cierto que el Voice of America haya sido de ultraizquierda, pero ahora es para el otro lado completamente, no hacia el centro en lo más mínimo. Y este fue un comentario que estoy haciendo yo. Está con nosotros y le agradezco muchísimo de vuelta a Gonzalo Abarca, periodista y uno de los presentadores principales de La Voz de América en español para Latinoamérica. Gonzalo, colega, te agradezco, gracias por estar con nosotros de nuevo. Un placer, Alberto, siempre un placer estar en tu programa. Gracias por invitarme. Gracias. Bueno, primero que nada, desde que nos vimos la última vez hace un par de meses, ustedes están fuera del aire. Seguimos fuera del aire, tenemos una presencia mínima, si se quiere, que son pequeños videos, loops, ¿no? De videos en nuestras redes sociales, básicamente. Pero para efectos prácticas, continúa La Voz de América fuera del aire en este momento, en todo el mundo, ¿no? Claro. Ustedes, los empleados, siguen siendo empleados. Seguimos siendo empleados y no hay nada, ya que Doge estaba la consigna, ¿no? El mantra de Doge era luchar contra la corrupción, luchar contra el despilfarro. Pues el gobierno de Donald Trump nos ha tenido 2 meses con todo pago en la casa sin hacer absolutamente nada. Eso ya te puedes imaginar un poco el concepto que podemos tener de lo que es el despilfarro. Es decir, que y muy rápidamente, que si se hubiera pensado en modificar un poco, hubieran dicho, bueno, tenemos los recursos, vamos a ver cómo funciona, que continúen las transmisiones, pero no, decidieron hacerlo al estilo el mazo en vez de bisturí, y todos nosotros estamos prácticamente 98% de los empleados de La Voz de América seguimos todavía en una licencia suspendidos con goce de salario hasta nuevo aviso, Alberto. ¿Qué te parece? Bueno, me parece bastante bien quedarte en la casa y seguir ganando tu salario íntegramente, no está nada mal. A diferencia de lo que hago yo, quedarme en la casa y no gano nada. Eso es lo que muchos dicen. Bueno, no es tan simple, pero sin embargo, claro, queremos estar trabajando, pero claro, el concepto de que vamos a luchar contra el despilfarro en la administración pública, claro, pues ya te puedes decir, ¿no? Porque, ¿qué concepto aplica en este momento? No, despilfarro es el que ustedes estén en la casa haciendo nada, y gozando de sueldo. Exacto, exactamente. Dime una cosa, en estos 2 meses, ¿hay algo que pudieras tú concreto decirnos que se haya manifestado, que hayas notado, que podamos notar, saber que ha surgido, que se ha dado a raíz de la falta de La Voz de América al aire? Sí, totalmente, totalmente. Hay regiones en el mundo en donde el periodismo independiente, un periodismo libre es necesario. Estamos hablando de África, estamos hablando de el mismo en el Oriente Medio. Estamos hablando también, acuérdate, de regiones en donde lo que es Ucrania, en donde tiene una fuerte propaganda, ¿no? Por parte de Rusia. Por eso tenemos un servicio ucraniano. Insisto, Alberto, y aquí es muy importante, porque muchas veces la gente piensa que ser un órgano público significa ser vocero del gobierno. La Voz de América no lo es. La Voz de América presenta Estados Unidos, las políticas de Estados Unidos por ley las tiene que presentar con ambas versiones, de lo que es los republicanos, los que son demócratas, los que son los que son neutrales, las tiene que representar de esa forma, por ley lo tenemos que hacer. El impacto ha sido mayor y las miles de cartas que hemos recibido de personas, de oyentes, de televidentes, que ya no lo están viendo y sienten precisamente ese impacto. Es impresionante, cartas que ya están en el Congreso, cartas que creemos van a actuar a nuestro favor. Pero sí es un impacto mayor. Incluso en el mismo Latinoamérica, venezolanos, nicaragüenses, nos han hablado fuertemente del vacío que ha causado la no transmisión, prácticamente la invisibilidad de La Voz de América y el impacto, eso sí, que están causando el medio de comunicación de Rusia, de China, incluso de Irán. Claro. Bueno, nada más reiterar que tengo que confesar, y creo que es apropiado hacerlo en este momento, esta entrevista en particular me la pusieron bajo a mi atención, precisamente un comunicado de un seguidor de nuestro programa y de ustedes que me decía, oye Alberto, ¿por qué no cubres lo de La Voz de América? Mira lo que está pasando, yo extraño la programación de La Voz de América.
Claro, Y yo claro. dije, oye, déjame ver qué es lo que está pasando con La Voz de América, porque ya lo Sí, hemos hecho antes. Pero sí. sí, justamente. Em, Gonzalo, la información que se tiene es que esta colega periodista, porque es colega periodista, la Carrie Lake, que Ajá, supuestamente era quien se iba a hacer cargo de La Voz de América, sí. esta periodista que luego trató de ser política, que corrió por la gobernatura Arizona. de Arizona y que perdió, Exacto. y que como premio de consolación le dieron en teoría La Voz de América, Sí. pero nunca llegó al puesto como a La Voz de América, ¿o sí? No llegó al puesto. Le dieron el puesto de directora de La Voz de América. Ese fue el puesto que le dieron. Sin embargo, no pudo, fíjate qué interesante, las leyes establecen, y por eso te digo, hacen las cosas, y eso es Estados Unidos, que es peligroso. Para ser directora de La Voz de América, el presidente no te puede nominar o no te puede dar el título en sí. Tiene que ser una junta directiva. Pero el presidente Trump, cuando asumió, eliminó la junta directiva. Por consiguiente, si no hay junta directiva, Carrie Lake no puede ser directora de La Voz de América. Pero sin embargo, ahora, Es, pero también otra cosa, tampoco el presidente de Estados Unidos puede cerrar La Voz de América, ¿cierto? tampoco él lo ha dicho claramente. El presidente insiste en que él lo puede hacer. Nosotros insistimos en que somos precisamente una agencia independiente que prácticamente respondemos al Congreso de Estados Unidos, quien nos da el dinero. Y por esa misma razón no podemos ser voceros de la presidencia. Podemos, obviamente, analizar las políticas de la Casa Blanca hacia el mundo, en este caso hacia Latinoamérica, pero no podemos ser voceros del presidente de Estados Unidos, algo que el presidente considera que no debe ser. El presidente considera que La Voz de América tiene que ser una especie de portavoz siempre de la Casa Blanca. Ese es el tema. Pero no somos, efectivamente, no estamos bajo la administración directa de las instrucciones directas de la Casa Blanca. Son, al menos, digo, públicamente son tres medios de comunicación públicos, no gubernamentales, públicos de Estados Unidos, que son ustedes, La Voz de América, Correcto. PBS, Public Broadcasting System, y NPR, National Public Radio. Sí, sí, muy respetados, muy respetados. Todos totalmente 100% respetados desde siempre. Sí. Donald Trump ha ido contra los tres. Total. Totalmente, pero a ustedes los pudo cerrar, a NPR y PBS no. ¿Por qué? Es interesante por la constitución misma. Nosotros, lo que es PBS y NPR, tienen una combinación mixta de empresa privada y gobierno. De manera que el Ejecutivo no puede entrar muy directamente. Puede quitar ciertos fondos, pero no puede determinar muchas cosas. Y obviamente son medios que necesitan el financiamiento del gobierno. En el caso nuestro, sí, porque aunque somos independientes, somos una agencia independiente, el dinero totalmente nuestro depende del Congreso y el presidente pide al Congreso que nos dé dinero, que no nos dé dinero, de manera que él está pidiendo ahora, para el año que viene, nuestro presupuesto es esto, cero. Sí, NPR y PBS públicamente están pidiendo donaciones para mantener vivos los programas. Ustedes no piden. Esa es la diferencia. Ellos está constituido por empresa privada y obviamente por el gobierno. Nosotros, o por financiación pública, nosotros es 100% todo del Congreso. Y el presidente, no nos puede dirigir, pero puede pedir al Congreso y el Congreso actúa. Claro. Actúa. NPR y PBS venden comerciales, ustedes no. Nosotros no podemos. Está exactamente prohibido. Así es que dependemos de lo que nos dé el Congreso, que siempre nos ha, imagínate, 84 años nos ha dado siempre el presupuesto. Y ahora es algo que, bueno, ya te puedes imaginar lo que ha pasado, ¿no? Claro. Ahora, entonces, la Carrie Lake, esta mujer que fue designada como presidenta de Voice of America, pero que nunca pudo serlo, nunca es quien informó que la Voice of America va a recibir ayuda o información de este medio One America News. Ella fue la que informó eso.
Ajá, ¿Ustedes con qué bombos saben y al respecto? platillos. ¿Qué les informaron ustedes? No, jamás, ni por acá. Lamentablemente, este medio de comunicación, ¿no? One American News, está plagado de comentaristas, porque muchos no son periodistas, son comentaristas que todavía insisten en que hubo fraude en las elecciones de 2020. O sea, continúan, crearon esas teorías conspiratorias, es constantemente pro-Trump, esos sí son portavoces de Trump. La Voz de América no puede tener ese feed. Ella, con bombos y platillos, anuncia de que One American News firmó un contrato para que nos den un feed. Porque, Alberto, lo otro que hizo Kari Lake para ahorrar dinero, suspendió todos los contratos con las agencias de La Voz de América. Teníamos todos, AP, AFP, Reuters. Eso es importante, ¿por qué? Para el público, qué bueno que lo mencionas. Descríbenos de dónde sacaba Voice of America las noticias. Siempre teníamos los feeds, las imágenes que nos llegaban venían precisamente de todas las agencias, de la mayoría, porque lo que es Washington lo cubrimos nosotros, pero informaciones que venían de ciertos lugares del mismo Estados Unidos eran de agencias de noticias, eran de AP, AFP, Reuters. Eran de, incluso, acuérdate que hay medios que teníamos de NBC, teníamos de CBS, nos llegaban esos feeds que nosotros los podíamos utilizar. Kari decidió eliminar eso totalmente y nos quedamos ya prácticamente sin ningún tipo de feed. Y al no tener feed, yo creo que la desesperación es, bueno, ¿cómo vamos a informar de algo que está aconteciendo en Minneapolis en este momento? Si ustedes les dicen el lunes entran al aire, no tienen cómo. Nada. No ser que estemos con un micrófono aquí en Washington hablando, porque el feed en sí, el único feed que tenemos, la única agencia que tenemos para nutrirnos del video y de la información es One American News. Ahora, es sugerido, porque por ley, Kari Lake no puede imponerlo. Es sugerido, dice, bueno, yo sugiero que se utilice esto. No se ha hecho de momento, pero obviamente hay una gran presión y ya estás viendo cómo se está implementando una política de temor, una política de presión insoportable para poder sacar adelante las transmisiones, porque lo dicen muy bien, llegamos, ¿qué vamos a hacer? Alberto, ¿qué vamos a hacer si no tenemos video? El único video es One American News. La pregunta es, ¿lo usamos? ¿No lo usamos? ¿Cómo lo vamos a usar? ¿Qué vamos a poner de ahí? Esa es la gran interrogante. Y según la nota que estoy leyendo, dice que la propia Kari Lake, que lo dijo por X, ella aclaró que efectivamente ella no tiene control editorial sobre la Voz de América. Correcto. Y que por tanto, probablemente, de todos modos, este anuncio no significa absolutamente nada. Es lo que ella dice, pero te puedes imaginar que ya hay una presión, porque en el momento en que vas a informar, necesitas de un tipo de video, necesitas mostrar algo. De manera que estamos en una gran disyuntiva y es algo interesante porque, Alberto, y quiero comentarlo muy rápidamente, es la primera vez que yo como costarricense, en donde siempre se han respetado las libertades, en donde la libertad de prensa ha sido una de las instituciones fundamentales de la República, y aquí en Estados Unidos, que he disfrutado la libertad de prensa, nunca me ha tocado enfrentar algo parecido. Nunca me ha tocado enfrentar un gobierno poderoso que te persigue, que quiere callarte, que quiere ponerte una mordaza, que quiere eliminarte. Nunca. Hasta que me toca ahora aquí, ni siquiera en Costa Rica, en Estados Unidos. Sí, es algo verdaderamente lamentable, ¿no? Totalmente lamentable. Yo que estuve, como tú sabes, y todos ustedes saben, yo estuve más de 20 años viviendo en Estados Unidos. Después elegí dejar de vivir permanentemente en Estados Unidos y venirme a Latinoamérica. Siempre lo hice sabiendo la vulnerabilidad a la que me iba a exponer, puesto que en Estados Unidos uno estaba totalmente protegido por la libertad de prensa, absolutamente. Entonces, efectivamente, lo que está sucediendo en este momento es algo que jamás nadie hubiera pensado, porque en cualquier otro país uno recibía ataques a la libertad de expresión y todo, pero Estados Unidos no.
No, jamás, jamás. Y el referente que tenemos, que fue así como la explosión mundial que cambió incluso el periodismo e inyectó, ¿no? Toda esa energía para estudiar periodismo, fue Watergate con Richard Nixon. Sí. Después de eso, todos querían estudiar periodismo, que la libertad de prensa, que eso era lo mejor. Y eso fue lo que más llamó la atención. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo se trata de callar la prensa? ¿Cómo se trata de hacer acá? Jamás se imaginó, nadie imaginó que íbamos a llegar a este punto que estamos llegando ahora, ¿no? Y ahora ustedes están esperanzados. Exacto. Ustedes están esperanzados, dependen de la decisión de un juez que diga Voice of America se reactiva. Exactamente. Estamos esperando, precisamente es entre hoy y mañana. ¿Ah, sí? Sí, entre hoy y mañana estamos esperando ya la decisión de un tribunal. Un juez federal dictaminó que regresáramos. El gobierno apeló. El gobierno apeló ante una corte de apelaciones. La corte de apelaciones dijo que la corte está conformada por 3 jueces, 2 de ellos nominados por Trump, 1 demócrata, o lo que aquí llaman liberal. Los 2 de Trump votaron en contra de lo que dijo el juez federal. Nosotros ahora apelamos a lo que llaman a la corte plena del Tribunal de Apelaciones, que son 11 jueces. Esa corte plena de 11 jueces hoy va a decidir si efectivamente lo que dijo el primer juez es correcto o no. Así es que estamos esperando hoy o mañana, y esa será, estamos esperanzados en que va a ser positivo, ¿no? Tendría que serlo. Hay que recordarle al público, Gonzalo, que la Constitución de Estados Unidos, que es muy sucinta, es muy breve, muy pequeñita, muy pequeña. Hay una sola profesión protegida bajo la Constitución de los Estados Unidos, una sola. Correcto. ¿Y esa profesión es? El periodismo, la libertad de prensa. La libertad de prensa. Y tienes razón, la Constitución es muy pequeña, pero efectivamente se establece que es la libertad de prensa, que es inviolable, no se puede tocar, ni siquiera el Congreso puede hacer leyes sobre eso. Por eso estamos confiados. Y es verdaderamente lamentable que en momentos en donde se está presentando una situación tan alarmante y tan histórica como es esta presidencia de Donald Trump, nosotros no podamos informar. Bueno, de hecho, mira cómo está Estados Unidos. Nos encantaría estar informando. La gente se pregunta, ¿y qué está pasando, Alberto? ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Que todo aquello es hay un revuelo por todo. Esa es nuestra función, informar. No es informar a favor del presidente ni en contra, es solamente informar los hechos, Alberto. No es que nosotros tomamos posición, ¿verdad? Eso hay que aclararlo. Mucha gente nos acusa, como dice Kari Lake, que es de izquierda, que somos de izquierda, pero tú lo dijiste muy bien. Bueno, muy bien. Digamos, aceptemos que la Voz de América ha sido de izquierda, pero entonces el feed que nos están dando... Sí, no, ese sí es de derecha, de ultra, pero recontra. Totalmente. Es lo que llaman MAGA aquí, ¿no? Es MAGA en su máxima expresión. Así es que, y es muy preocupante porque propaganda está prohibido también. Es una ley que está prohibido tener la propaganda. No podemos hacerla. Así es que estamos entre la espada y la pared en este momento. Es una situación muy lamentable. Muy lamentable. Gonzalo Abarca, colega periodista, presentador de La Voz de América en español para Latinoamérica, te agradezco muchísimo tu buena disposición y mantenernos informados acerca de los resultados de este tribunal en estos días. Claro que sí, te agradezco, la verdad que te agradezco a ti, obviamente tu programa, pero principalmente por tu gran interés en lo que es la libertad de prensa, la libertad de expresión en el continente, que como ya ves, está siendo amenazada no solamente en el continente, sino en todo el mundo, ¿no? Sí, así es. Gracias, Gonzalo. Un placer, gracias a ti. Bien, bueno, pues siendo viernes, siendo fin de semana, ya cierre de semana, vamos a cerrar cambiando de tono. Vamos a hablar de bienestar alternativo y para eso damos paso a nuestra buena amiga Mafa Moya. Mafa. Feliz viernes, querido Alberto. Un saludo afectuoso para Mauricio en los controles y, por supuesto, a cada uno de ustedes, nuestros queridos oyentes, en este espacio de reflexión y bienestar. Hoy la Iglesia Católica vive un momento trascendental, la elección del cardenal Robert Francis Prevost como el nuevo Papa.
papa llamado León XIV, el primer pontífice estadounidense de la historia, un hecho que marca un hito espiritual y simbólico, resonando en millones de corazones y abriendo un nuevo capítulo en la historia de la fe. Sin ser experta en teología, me permito compartir una visión cercana y sentida sobre lo que considero serán los desafíos que aguardan a este nuevo pastor. Desafíos que, como en toda crisis, encierran también la semilla de una transformación profunda. Imaginémonos por un instante la inmensidad de un océano que ahora debe surcar, en este caso, nuestro nuevo Papa León XIV. Las olas simbolizan las realidades complejas de nuestro tiempo, la creciente indiferencia espiritual, las heridas aún abiertas dentro de la Iglesia y el clamor por justicia de un mundo marcado por la desigualdad, y la urgente necesidad de responder éticamente a los avances vertiginosos de la ciencia y la tecnología. Y sin embargo, en cada ola también se intuye la fuerza del Espíritu Santo. León XIV, con sus raíces europeas y su honda experiencia pastoral en América Latina, es un puente natural entre culturas, pueblos y sensibilidades. Su experiencia en la curia romana le otorga además una mirada lúcida y realista, imprescindible para guiar una iglesia que necesita reformas profundas, pero también ternura y pasión. Esa pasión para ser compasivo, paciente y constructor de estas nuevas realidades que lo desafían a la unión. En sus primeras palabras, León XIV recordó que el mundo no necesita discursos perfectos, sino testigos valientes que amen con radicalidad. Y añadió, no tengamos miedo de ir a las periferias del alma, allí donde el dolor humano clama por un Dios que escucha. Este nuevo pontificado se enmarca en un tiempo donde yo diría que la credibilidad de la Iglesia ha sido duramente probada. León XIV tiene ante sí la tarea sagrada de restaurar esa confianza, no solo con las palabras, sino con los gestos valientes de transparencia, compasión y coherencia. Queridos oyentes, más allá del simbolismo y la historia, la elección del Papa León XIV es también un llamado personal para todos, creyentes y no creyentes. Y creo que estas preguntas nos pueden ayudar mucho este fin de semana a reflexionar sobre nuestro rol en este planeta. Los invitaría a que se pregunten, ¿cómo puedo ser yo en mi familia, en mi trabajo, en mi comunidad? ¿Cómo puedo ser yo un instrumento de unidad? ¿Estoy siendo un instrumento de unidad o de separación y discordia? ¿Cómo puedo reflejar en lo cotidiano ese anhelo profundo de un mundo más humano, más espiritual, más justo? Confiemos en que el Espíritu Santo seguirá soplando donde quiere, que es en nuestra oración, en nuestra conciencia, en trabajar por ser mejores seres humanos. Que nuestra oración también acompañe el rol de este nuevo Papa León XIV y que su pontificado sea un tiempo fecundo de escucha, de renovación, de justicia y sobre todo con una misión de amor. Cierro con esta frase que hoy me inspira y deseo dejar también en tu corazón. El Evangelio no es una reliquia del pasado, sino un llamado que arde en el presente, dispuesta a encender los nuevos corazones, los corazones de todos los que se han perdido y han perdido el rumbo. Papa León XIV. Que así sea. Feliz fin de semana. Que Dios nos bendiga y que nunca falte en nosotros el coraje de amar, el coraje de sentir, el coraje de ser compasivo, presente y consciente en coherencia. Feliz fin de semana. Bien, muchísimas gracias, Mafa Moya, como cada viernes. Y sigan a María Fernanda Moya en sus redes sociales,
Mafa Moya con Y. Mafa Moya. Y eso es todo lo que tenemos por esta emisión y por esta semana de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine este día en buena nota, en buen tono, que tengan muy buen fin de semana y nosotros nos reencontramos en la próxima. Que la pasen muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Concluye A las 5